Hola, muy buenas de nuevo, bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos con la descripción de la carga, hoy vídeo 2.7, en el que vamos a hablar de uno de los componentes más famosos de la carga, que es el volumen, ¿de acuerdo? Os recuerdo que en el vídeo anterior habíamos estado hablando de la duración del estímulo y que habíamos hecho incluso ejemplos en la pizarra. Y hoy, para hablar del volumen, vamos a hacer algo similar, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Vamos allá. ¿Cómo podemos definir el volumen? Bueno, pues relativamente sencillo. El volumen es la suma de todas las duraciones de estímulo realizadas durante un entrenamiento, ¿de acuerdo? Como ayer ya hablamos de las duraciones del estímulo, ya sabéis lo que es. Cuando las sumamos todas, tenemos el concepto de volumen, ¿vale? Este concepto lo que nos está indicando es la cantidad de estímulo a la que estamos sometiendo a un deportista. Cantidad no indica nada en relación a la calidad, que eso vendría determinado por la intensidad y por la densidad. ¿De acuerdo? Que lo veremos más adelante. ¿Dónde está la gracia? Que al ser el componente cuantitativo de la carga, analizarlo es sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de cada uno de los tipos de deportes, vamos a tener diferentes formas de medirlo, diferentes formas de obtener esos valores. Por ejemplo, si hablamos de deportes cíclicos, y vosotros diréis, ostras, ¿qué son deportes cíclicos? Pues deportes cíclicos son bicicleta, el Tour, la Vuelta, largas distancias en atletismo, ¿de acuerdo? Largas distancias en esquí, largas distancias en remo, ¿de acuerdo? Son deportes que repiten el mismo ciclo de movimiento constantemente, ¿de acuerdo? Aquí, para analizar el volumen, podemos analizarlo de dos formas, con indicadores y con unidades. En cuanto a los indicadores en deportes cíclicos, estaríamos hablando de distancia y de tiempo. Y en cuanto a las unidades, pues muy sencillo, en kilómetros o metros y en horas, minutos o segundos. Y ya está, es así de sencillo. Si vamos a deportes técnicos combinatorios, como pudiera ser la gimnasia deportiva o la gimnasia rítmica, tendríamos dos indicadores de volumen, que serían técnicos combinatorios, que serían el número de elementos de forma aislada, por decirlo de alguna forma, y los elementos de unión entre esos elementos separados, como podrían ser las uniones, las transiciones y las combinaciones de elementos. Y para analizar este volumen a nivel de unidad, solo necesitaríamos el número de elementos o el número de combinaciones. Perfecto. Si vamos a los deportes de equipo, que serían los deportes de situación, ¿de acuerdo? Deportes de situación, los indicadores serían el tiempo o las sesiones. Tiempo o sesiones. Y las unidades para poder medirlo, horas, minutos o segundos, y esto el número de sesiones. Sencillo, ¿de acuerdo?
Cuando hablamos de deportes donde la capacidad física básica principal es la fuerza, ¿vale? Podemos hablar de 3 indicadores. Primer indicador, peso total de la sesión. Es decir, cuántos kilos o cuántas toneladas he movilizado en una sesión. 2, repeticiones por número de series. Y aquí lo gestionaríamos única y exclusivamente con número. Y finalmente, única y exclusivamente los levantamientos, es decir, el número de repeticiones, que lo haríamos también con número. ¿De acuerdo? Nos faltan 2 tipos de ejercicios y lo tenemos. 2 tipos de ejercicios o 2 tipos de deporte. Los de precisión, como puede ser tiro con arco o la parte de los disparos en un biatlón, ¿de acuerdo? Serían repeticiones, ¿de acuerdo? Y se mirarían las unidades como un número. Y finalmente, en deportes de conducción, como pudiera ser la Fórmula 1, la MotoGP y todas las variantes que hay dentro de estos deportes, se mirarían tiempo, que se calcularía en horas, en minutos o en segundos, distancia en kilómetros o metros y número de sesiones, que, como ya he indicado, la unidad sería el número de sesiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Si continuamos en el análisis del volumen, que es lo que vamos a hacer ahora, porque vamos a continuar con este análisis en profundidad, ¿de acuerdo? Deberíamos de indicar que el principal efecto del volumen es generar adaptaciones a largo plazo. Es decir, el volumen no va a generar adaptaciones agudas, que son adaptaciones en el mismo momento, horas después, sino que va a provocar adaptaciones a largo plazo. Y esas adaptaciones van a provocar transformaciones morfológicas y funcionales, que además van a ser estables en el tiempo, ¿de acuerdo? También hay que indicar que este volumen afecta directamente sobre la duración del periodo del mantenimiento de la forma deportiva. A mayor volumen, mayor capacidad posteriormente de mantener ese periodo de forma, aunque con matices y no en todos los deportes, tal y como vimos en vídeos anteriores. Un mayor volumen suele realizarse en el periodo preparatorio, es decir, todo el periodo en el que estamos haciendo el aumento de los niveles de condición física para llegar a las competiciones. En este apartado de aquí es donde se realizaría un mayor volumen de entrenamiento. También es importante indicar que los deportistas de resistencia deben de realizar un mayor volumen que los deportistas que se dedican a deportes de velocidad. Y aquí es donde yo voy a entrar en una de las primeras polémicas de este canal. Lo hablaremos cuando tengamos la posibilidad de hacer entrevistas con entrenadores o con competidores de natación. Pero mi pregunta es, ¿por qué a día de hoy en natación deportistas de 50 y 100 metros continúan haciendo sesiones acumuladas durante la semana de 20, 30, 40 kilómetros de natación para luego competir 100 metros? Es una discusión que he tenido con varios entrenadores, bueno, discusión no, intercambio de opiniones, que he tenido con varios entrenadores. Ellos tienen su versión, que ya iremos desglosándola con el tiempo poquito a poco. Aunque sí que es cierto que la visión que tienen ellos
a mí desde mi conocimiento teórico me convence a medias, pero ya lo generaremos y ya lo explicaremos. Y luego el último aspecto que quería comentar es una frase que ya expliqué el otro día, pero que hoy retomamos. Los deportistas más entrenados y con más años de entrenamiento realizan un mayor volumen que los debutantes jóvenes. Bueno, en deportes de prestación, como puede ser el atletismo, puedo estar de acuerdo con esta afirmación. Donde no estoy de acuerdo es en deportes de situación. Eso ya lo dije en un vídeo pasado, pero lo repito. Un futbolista de 38, 39, 40 años con experiencia va a conseguir posiblemente mayor rendimiento que un chico de 18, 19 años entrenando la mitad. Y es por un tema de experiencias, de adaptación y de conocimiento de ese deporte. ¿Vale? Fijaros que un deportista con mucha calidad termina corriendo menos metros en un partido de fútbol porque con menos metros consigue mayor rendimiento. ¿Cómo? Con la capacidad de repetir situaciones de alta intensidad en el tiempo. ¿De acuerdo? Son conceptos que ahora os pueden sonar un poquito complejos, pero que en el futuro analizaremos y explicaremos el por qué suceden este tipo de cosas, que es muy sencillo. Ahora, para terminar con la fase del volumen, voy a hacer lo mismo que hice con la parte de la duración del estímulo. Vamos a hacer dos ejemplos y los vamos a hacer en natación, ¿vale? Ya que hemos hablado de la primera polémica, vamos a hablar de natación. Muy sencillo. Dos entrenamientos. Entrenamiento de un día. 800 metros variados, es decir, de los 4 estilos, como el deportista quiera. 10 por 25 metros de pies. 3 por 1000 metros a ritmo. En este caso estamos hablando de 1 minuto 20 cada 100 metros. ¿Vale? Con un descanso, en este caso es un descanso incompleto de 2 minutos, 2 minutos de descanso. Y 200 metros suaves. Para realizar la vuelta a la calma. ¿Cuál sería el volumen de esta sesión? Bueno, pues de forma muy sencilla. Este valor es sencillo porque son 800 metros. Ya lo tengo. Este hay que calcular 10 por 25, que son 250 metros. Este 3 por 1000, que son 3000 metros. Y finalmente este número que lo tenemos aquí. ¿Cuál es el volumen? 3000 más 1000, 4000, más 250, 4250 metros en el entrenamiento de hoy. ¿Este componente solo me da alguna información? Sí, me da la información cuantitativa. ¿Cuánto he hecho? Sin embargo, con este valor únicamente no puedo saber cuál ha sido la calidad. Para esa calidad voy a necesitar la intensidad y voy a necesitar la densidad. Pero eso vendrá en vídeos posteriores. Así que, igual que hemos hecho en todos los vídeos, si hay alguna duda, algo que no ha quedado claro, alguna aportación que queráis hacer o alguna aclaración que necesitéis, por favor, dejadlo en comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.